Bueno, pues habéis leído bien en el título. No se trata de un clickbait ni de un título sensacionalista, sino que podríamos llegar a ir a la cárcel si utilizamos nuestro vehículo vivienda, ya sea caravana, autocaravana, camper, camión vivienda. Si queréis saber de qué se trata, pues vamos a hablar de ello después de la intro. Bueno, pues como os digo, no es un clickbait, es algo que es real, o por lo menos así lo dicen. Me he traído el portátil porque quiero leeros de dónde viene esta historia, de dónde parte. Comentaros, ha habido un país europeo que en el mes de enero aprobó una ley donde prohíbe el uso de vehículos vivienda o de aquel vehículo destinado a la pernocta en todo el país. Bueno, ¿de qué país se trata? Pues se trata de Grecia, ¿vale? Se trata de Grecia. En enero del 25 aprobó la ley 5170 o la 5170 barra del 2025, concretamente en el artículo 27, donde prohíbe el uso de este tipo de vehículos en aquellos lugares que no esté habilitado para ello. Vale. Entonces, ¿qué dice la nueva ley griega sobre el uso de autocaravanas? Cuando hablo de autocaravanas, hacerlo extensible a caravanas, autocaravanas, camper, camión vivienda, en definitiva, vehículo vivienda, ¿vale? Ya sea un microcamper o una gran volumen, lo que sea. Dice, Grecia ha puesto el freno a la libertad de muchos autocaravanistas, que muchos autocaravanistas disfrutábamos en sus idílicas playas, montañas y pueblos. La nueva normativa prohíbe el estacionamiento de autocaravanas y camper en espacios públicos no autorizados. Espacios públicos no autorizados, incluyendo playas, bosques, parques naturales y yacimientos arqueológicos, aparcamientos municipales, áreas cercas de tabernas o enclaves turísticos, cualquier lugar que no sea un camping oficial o una zona específicamente habilitada por los ayuntamientos. Dice, ¿qué significa esto en la práctica? Que no puedes parar con tu vehículo en ese rincón perfecto junto al mar para pasar la noche, ni siquiera para una parada rápida para comer o para visitar un pueblo. La ley no distingue entre pernocta larga o una breve pausa, lo que genera mucha incertidumbre. Directamente, me da igual que te pares para pasar la noche o para pasar el día, como si es una parada rápida. Esto complica mucho a la hora de la logística, de poder comprar, no sé muy bien cómo va a estar este tema allí. ¿Qué sanciones hay? ¿Qué pasa si te pillan? Porque esto es como todo. Bueno, pues tampoco está muy claro. Ha habido, esto entró, o sea, se aprobó la ley en enero, pero sí ha entrado en vigor, pero no lo han hecho, digamos, no han hecho hincapié o no han hecho fuerza de este tema hasta abril de este año. O sea, entró en enero de este año y se ha puesto más en guerra con este tema en abril. Y ya hay varios canales de YouTube que hablan de esto. Os voy a dejar por aquí algunas capturas para que los podáis ver y chequear. Algunos están en inglés, otros están alguna y en español. Están en diferentes idiomas, pero gracias a los traductores lo podemos entender. Dice, ¿qué es lo que pasa si te sancionan? Pues como yo os digo, ni ellos mismos lo tienen claro, los mismos griegos, ni la policía, porque unos hablan de multas de 300 hasta 300 euros por vehículo y otros de hasta 300 euros por ocupante, ¿no? Imaginaos si veis 4, en mi caso, 300 euros por 4, 1.200 euros.
Y es aquí donde viene el titular, ¿no?, de este vídeo. Dice: y en casos graves, como reincidencia, penas de prisión de hasta 3 meses. A ver, yo me imagino que el gobierno griego tendrá cosas más importantes que meter en prisión a una persona que da a pernoctar con su camper o con su autocaravana, pero lo recoge la ley, ¿vale? Aquellos que sean reincidentes pueden tener hasta 3 meses de cárcel. ¿Qué es lo que está pasando? Que dices tú, bueno, pues podría parar en el parking de un restaurante. Bueno, pues aquí hay curioso, dice: incluso en propiedades privadas necesitas autorización específica para pernoctar, que tampoco sabemos quién da esa autorización. Dice: y en zonas urbanas, aunque teóricamente puedas estacionar hasta 24 horas, esta excepción parece pensada más para residentes que para viajeros, lo que añade todavía mucho más confusión al tema este, ¿no? Digamos que 24 horas, si yo vivo en tal sitio y voy con mi autocaravana, pues yo que soy residente podría tener hasta 24 horas la autocaravana en la puerta de mi casa. ¿Qué problema hay con el tema de la pernocta en Grecia? Bueno, pues que, fijaros, dice solo de camping oficiales o sitios habilitados que el ayuntamiento ponga exclusivamente para ese fin. Ni siquiera un restaurante, como yo digo, si un restaurante tiene un parking y vamos 2 familias de autocaravanas, pues solo permiten una autocaravana por parking, y siempre y cuando tenga autorización el restaurante y tenga un sitio habilitado para ello. Con lo cual, si vas 2 familias, pues uno de ellos sí puede parar a comer en el restaurante, el otro no. O sea, solo permiten un vehículo por establecimiento. Es alucinante, lo que os digo. El problema que tiene Grecia es que tiene unos 300 camping aproximadamente, de los cuales todos no están abiertos todo el año. En invierno muchos cierran. Y también la calidad de los camping no es la calidad que podemos encontrar pues, en Francia, en Alemania, incluso en España. Entonces, tenemos mucho más complejo encontrar un camping que se adapte a nuestras necesidades y que esté cerca de los sitios que queremos visitar, porque ni siquiera podríamos salir del camping para desplazarnos a ese yacimiento arqueológico o lo que sea, aparcar allí y volvernos al camping para pernoctar, porque en ese yacimiento también está prohibido aparcar la autocaravana. Como os digo, no van a diferenciar entre una pernocta larga de 24 horas o una breve parada para comer. No hacen distinción. Si ese vehículo está fuera de área o de camping, es sancionable. Entonces, el problema va a ser encontrar plaza en los camping y una plaza que nos convenga para poder ver eso que queremos ver, ¿vale? Ya sean playas, ya sean yacimientos, o sea, lo que sea, en ruinas, lo que sea. Vale, esto está suponiendo un problemón terrible para las empresas de alquiler de autocaravanas, pero un problemón, porque, bueno, de hecho muchas ya están cerrando, muchas están vendiendo vehículos, porque, imaginaros, bueno, de España a Grecia no es tan descabellado, podemos hacer a través de Italia, o sea, ir a Italia y de Italia a Grecia en ferry, no es descabellado, pero imaginaros un estadounidense que decide cogerse un vuelo, ir a Grecia, alquilar una autocaravana y disfrutar del país. Pues no puede hacerlo actualmente, o no puede hacer lo que se hacía antes, ¿no? De que tú puedas estar en una playa, que puedas en un yacimiento, ni siquiera una visita, ni siquiera una parada para comprar, ni siquiera, casi te diría, que parar en un restaurante. La cosa se está poniendo bastante complicada. Entonces, las empresas de alquiler de autocaravana están yendo a la quiebra absoluta. Es un problema, que un país europeo ya empiece con este tipo de restricciones, porque puede haber un efecto contagio en algún otro país
Nosotros en España estamos teniendo ya muchos problemas para pernoctar, sobre todo en zonas de costa o en zonas de bastante afluencia turística. Dicen que la medida que toma Grecia es por la cantidad de turismo que está teniendo y que están acotando es masivo lo que están soportando. En España estamos empezando a tener ese problema con todo el tema de los apartamentos turísticos y toda esta cosa, pues al final nos va a pasar no lo mismo, pero vamos a poder tener un problema similar, y espero que esta noticia no se contagie a nuestro país, porque si no ya sería la leche. Entre los problemas que estamos teniendo, medidas que están tomando en España que no corresponden a una medida, digamos, razonada, ¿no? Como es el tema de vehículos de más de 5 metros de longitud, más de 2,20 metros de altura, más de 3.500 kilos. Todos aquellos que estáis pensando en subir de kilos la autocaravana, yo me lo pensaría. Ya hablaremos de este tema porque Maris y yo hemos estado viajando hace un mes en Italia, Francia, Alemania, Austria y Luxemburgo, y tener una autocaravana de más de 3.500 kilos empieza a ser un problema. Entonces, todas estas restricciones que estamos teniendo un poco absurdas aquí en España, pues si encima le añadimos que el ejemplo griego se pudiese replicar aquí, pues ya sería la leche, no solo para nosotros como usuarios, sino para los profesionales del sector, porque cantidad de empresas que se dedican al mundo del alquiler, pues dejarían de alquilar, puesto que las restricciones en España cada vez son mayores. Y de hecho es lo que está pasando, ¿vale? Cada vez están cerrando más empresas de alquiler. Ayer hablaba con un vecino que durante 4, 5, 6 años ha tenido una empresa de alquiler en el municipio donde yo vivo, y que le veía el otro día vender su última autocaravana, porque decía de que, bueno, pues entre las restricciones que había, los precios que están cogiendo los vehículos y la competencia que hay con alquiladores particulares, pues está haciendo la actividad bastante complicada. Pues si a eso le añadimos una restricción a nivel nacional, pues imaginaros, ya sería la leche. Bueno, medidas muy exageradas, las que están tomando el país griego, pero que, como os digo, tenemos que estar un poco alerta por si deciden replicarlas también en nuestro país. Mucho cuidado. Por eso mucha gente me dice: oye Fernando, ¿por qué has pasado de una autocaravana de 7,5 metros con todas las comodidades del mundo y te vas a un camper que estás autocamperizando, ¿no? Que te estás camperizando tú? Precisamente por esa sensación que tengo ya de falta de libertad, de que vas con una autocaravana y canta desde lejos, tú ya ves venir que es una autocaravana, y sin embargo con una furgoneta un poco más discreta, tampoco es que te salve, ¿vale? Pero no va a ser un salvoconducto tener una furgoneta, digamos, un poco más discreta que tener una autocaravana, no te va a salvar. Pero es verdad que en algunos sitios sí estamos pasando mucho más desapercibidos que una autocaravana. De hecho, nosotros la camper, aunque llevamos depósitos de agua, no tenemos toma exterior. Aunque tenemos 220, no tenemos una toma exterior de 220. La calefacción, no tenemos una salida de gases que exteriormente se vea que es una salida de gases de la calefacción, con lo cual pasamos mucho más desapercibido, y todavía puedo experimentar esa sensación de libertad que tenía cuando yo compré mi primera autocaravana ya por el 2002, 2003, 2004, no recuerdo bien. Hace poco he encontrado el papel de reserva, algún día lo voy a mostrar, el papel de reserva que hicimos a una empresa que ya no existe, de nuestra primera autocaravana Moncayo. Pues en aquellos años sí podíamos experimentar esa libertad que ahora cada vez más nos están acotando y cada vez nos están metiendo más en camping, áreas de pago, bueno, entonces perdemos esa libertad. Los que venimos de antiguo, por decirlo de alguna forma, disfrutando de esta actividad de otra forma, pues estamos perdiendo esa libertad, y por eso es el tema de preparar un camper lo más discreto posible para
disfrutar todavía unos años más de esa sensación de libertad. Me imagino que con el tiempo también me la terminarán quitando y terminaré dejando de hacer esta actividad. Bueno, pues vídeo chapa, vídeo un poquitín alarmante, pero que, bueno, pues que pone un poco encima de la mesa lo que está pasando en otros países y que por aquellas cosas nos podrían venir también al nuestro. Chicos, que nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. Chao.